Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Raúl, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí y es un gusto sumarme al equipo de Nativa para traer la conversación sobre educación sobre la mesa. ¿Con qué ideas llegas a Nativa? ¿Sobre qué tenemos que hablar cuando hablamos de educación? Creo que es bien importante hablar de educación en términos de poder empezar a comunicar a las familias, a los docentes, al público en general de Nativa, sobre todas las decisiones que se están tomando en el país, sobre la crisis que estamos viviendo y poder explicarlo de manera fácil, simple, cercana y desde una perspectiva crítica que se basa en conocimiento y en evidencia. Entonces tenemos que hablar de hoy los aprendizajes, tenemos que hablar de innovación también, tenemos que hablar de las decisiones, yo creo que de política educativa que se están tomando o que se pretenden tomar, y también de historias positivas de docentes Sí. transformando. Ahora, yo quisiera planteártelo en dos aspectos. Lo primero, lo más coyuntural. El impacto que está teniendo, que ha tenido el huracán Yaku, que ha tenido la situación de emergencia climática sanitaria en nuestro país en la educación. ¿Qué tanto está sufriendo la educación en aquellos lugares donde está presente el dengue, donde, digamos, las inundaciones y las lluvias también estuvieron presentes y estarán más presentes aparentemente en los próximos meses? ¿Y qué se puede hacer para que estos niños y estos jóvenes que han sufrido tanto ya en pandemia con la pérdida de sus clases presenciales sigan mermando su acceso a la educación? Sí, este es uno de los temas que más nos aquejan en este momento. A ver, ya vivíamos una crisis educativa, ya tenemos estudiantes que debido al cierre de escuelas, como lo mencionas, se encuentran cerca de 2 años, año y medio, pasados en sus aprendizajes, y hoy particularmente en estas zonas que se han cerrado en muchos casos las escuelas o que se cierran y se abren, se necesitan tomar estrategias particulares para poder trabajar con ellos y para poder fortalecer a los docentes. Entonces sí, estos van a ser estudiantes mucho más afectados. Yo creo que aquí es bien importante mirar qué estrategias se pueden tomar a nivel de gobierno nacional, pero también a nivel de gobierno local, que creo que es muy importante focalizar la respuesta que vas a dar, pero pensando en no perjudicar más la salud, tanto educativa como emocional de los estudiantes. Entonces creo que a veces falta eso y tenemos que hablar de ese tema y tenemos que hablar de posibles estrategias de cómo se enfrentan a este tipo de fenómenos en otros lados que tal vez aquí no se están contemplando o que podrían reformularse de manera más adecuada, ¿no? Por ejemplo, decir radicalmente una región sin focalizar o sin dar soluciones específicas de, por ejemplo, educación semipresencial, etcétera, puede ser un error que hoy nos va a perjudicar muchísimo más. Sí, ahora, ahí hay un principio que a mí me resulta sorprendente, ¿no? Es decir, en el Perú fue uno de los países que cerró por más tiempo los colegios y los centros educativos durante pandemia. Ejemplos en el resto del mundo iban en el sentido contrario, es decir, en el resto del mundo lo primero que se abría eran los colegios. ¿Por qué, digamos, se actuó así y se ha cambiado esa forma de pensar? ¿Hemos conseguido, digamos, aprender de esa experiencia? Es muy preocupante para mí pensar que ha sido todo lo contrario. Es decir, efectivamente fue uno de los últimos del mundo que abrió, uno de los últimos de Latinoamérica, tal como dices, en países de Europa, Estados Unidos, se priorizó abrir centros de salud, alimentación y escuelas inmediatamente. Y teníamos discotecas abiertas antes que centros de educación básica y superior. Entonces, ha sido un problema. Y realmente yo creo que la consecuencia que estamos viendo a nivel de decisión política ha sido todo lo contrario. No ha sido aprender de ello, no ha sido decir ya afectamos a los niños y tienen una crisis ahorita, sino ha sido pensar, ya, si las escuelas pueden estar cerradas, van a ser nuestro primer mecanismo para cualquier emergencia futura. Y eso es lo que estamos viendo con el tema del dengue, que lo primero que voy a cerrar es la escuela, sin evaluar realmente si son focos de contagio, cómo prevenir que lo sean. En el COVID, por ejemplo, no, las escuelas no eran grandes focos de contagio e igual se cerraron, más por un tema de miedos, de noticias falsas que llegaban, Sí. información no consolidada. Entonces, yo sinceramente creo que a nivel de decisión política no ha habido un aprendizaje ahí y que por eso toca que voces de especialistas puedan tener más espacio para informar esas decisiones políticas. Sí, bueno, eso habla con tristeza de las prioridades de nuestros gobernantes, ¿no?
la educación en último lugar, digamos, en el momento de abrirse. Y otro aspecto que me parece importante mencionar, porque me parece que es un aspecto que está muy presente en nuestra coyuntura actual y que tiene además una consecuencia directa en las decisiones políticas, es la contrarreforma educativa, ¿no? Yo soy una persona que está de acuerdo con la iniciativa privada, con el libre mercado, pero no estoy de acuerdo con estas iniciativas que en realidad son mercantilistas y que responden a intereses mafiosos, abiertamente corruptos y muchas veces a estafas, ¿no? ¿Cómo está el Perú en estos momentos frente a esa contrarreforma? ¿Se podrá frenar? ¿Qué tanto daño puede hacernos? A ver, es interesante y creo que además has dado en la clave con 2 o 3 temas que nos dicen la necesidad de estar hablando de educación en un espacio mediático y de usar el espacio masivo que llega a las personas para poder explicar estos temas. Primero, crisis educativa, no solamente en infraestructura, sino también en temas de aprendizajes, que a veces no Sí. y esos aprendizajes que van a perjudicar además las posibilidades laborales de los chicos más adelante. Y luego tienes no solo la crisis en el colegio, sino la tienes la crisis en la educación superior, y esta se revela en estas decisiones que han sido tomadas en contra de medidas de calidad en la educación superior. Entonces, teníamos desde el 2014, avanzando en una reforma universitaria que había logrado que se cierren universidades que podemos llamar basura, que efectivamente no ofrecían la calidad y no garantizaban que los chicos tengan luego un desarrollo profesional laboral, se habían cerrado, y hoy por decisiones políticas, que yo creo que están muy amarradas, como tú dices, a intereses económicos, estamos retrocediendo. Entonces, esto es un tema muy preocupante y es un tema que a veces sale reportado con información que no es necesariamente verdadera, cifras que no son necesariamente basadas en ninguna evidencia, y es por eso que necesitamos hablar de esto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hoy yo creo que es importante levantar el problema, alertar a la ciudadanía de las posibles consecuencias para estudiantes, para familias, etcétera, y verdaderamente hacer lo que se pueda desde la opinión pública para presionar para que las decisiones se tomen hacia mirar la calidad y mirar el bienestar de los estudiantes antes que el interés personal de estos grupos específicos. Lamentablemente, me encantaría decirte que realmente se va a poder cambiar la norma tan rápido, pero ya no está en nuestras manos. Pero creo que seguir haciendo la presión sí está en nuestras manos, y presionar sobre todo para que una siguiente gestión que venga tome cartas en el asunto y trate de subsanar o remediar todo este daño que se está haciendo ahorita. Ahora, te dije que eran 2 temas, en realidad son 3. Déjame plantearte el último en los pocos minutos que nos quedan, que es el de la educación inclusiva. ¿Qué tan avanzados estamos en términos de educación inclusiva? ¿Cuánto queda por hacerse? Va a parecer muchísimo. Educación inclusiva implica educación a la diversidad, implica acceso de mujeres a educación, implica acceso de personas con habilidades especiales, implica lenguas diversas. Entonces, esa es toda una estrategia que lamentablemente, por pandemia y porque la educación básica regular está en crisis, no viene siendo priorizada como estrategia específica. Hay un montón por hacerse, pero creo que lo más interesante, y por eso hay que compartirlo en estos espacios, es que ya hay estrategias que podrían aprenderse, replicarse e ir implementando, que no necesitan, digamos, mayores inversiones presupuestales, sino que pueden avanzar desde lo que ya estamos. Entonces creo que hoy no se está priorizando y necesitamos priorizarlo. De hecho, una de las cosas que se ha detectado en la última evaluación nacional es que la brecha entre la educación rural y la educación urbana ha crecido. Es decir, no solo todos hemos perdido aprendizajes, los estudiantes, sino la brecha ha crecido, y eso hace que las estrategias para cerrar esa brecha tengan que priorizarse. Entonces, desde el conocimiento hay que poder generar esas estrategias justamente para estas poblaciones más vulnerables. De acuerdo, Carla. Bueno, esto ha sido solo un primer, digamos, contacto, una primera muestra de lo que van a tener nuestros televidentes a partir de este lunes. Vas a estar durante las mañanas con Carlos Cornejo con la temática educativa fundamental en nuestro país. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y va a ser un gusto que seas parte de nuestra familia, Carla. Muchas gracias, Raúl. Estoy muy emocionada y les espero el lunes a partir de las 7 de la mañana para hablar un poquito sobre educación y trabajar todos juntos en mejorarla. Gracias. Hasta pronto, que estés muy bien. Adiós.